corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Dios le dio a Abraham promesas que no se cumplirían por cientos de años. Abraham murió antes de que ellas se cumplieran. La próxima vez que sientas que Dios es un poco lento en responder a tus oraciones, recuerda, su escala de tiempo es más grande que la tuya. Él tiene una agenda más grande. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos una serie con el pastor Luxer titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Nos enfrentamos con lo que debemos hacer cuando la respuesta se retrasa, encontrando percepciones de la vida de Abraham. Hoy continuamos la serie titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Nos enfrentamos con lo que debemos hacer cuando la respuesta se retrasa, encontrando percepciones de la vida de Abraham. Abraham también creyó en la recompensa sobre el sufrimiento. Me puedo imaginar que Abraham a menudo pensó en la decisión que tomó de abandonar Ur de los Caldeos. Quizás él a menudo pensó sobre las conversaciones que había tenido con Sara y con otros miembros de su familia, sobre su decisión, y todo parecía tan tonto. ¿Por qué renunciar a una buena cultura y a un ambiente más seguro con todos tus amigos e ir a un lugar donde no conoces a nadie? Eres un nómada y estás con un grupo de paganos que todo lo que realmente conocen es la violencia. ¿Por qué harías eso? Eso no tiene sentido, pero Abraham sabía algo acerca del llamado de Dios. Él sabía acerca de la recompensa. Esa es la versión del Antiguo Testamento, de la declaración en el Nuevo Testamento acerca de que el sufrimiento de este mundo actual no es digno de ser comparado con la gloria que será revelada en nosotros. Ahora, por ejemplo, échale una mirada a Moisés. Se habla acerca de Moisés en Hebreos 11, en el versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Qué gran sermón se podría predicar sobre Moisés, porque estaba buscando la recompensa. Y si tú sabes algo sobre la tumba del rey Tutankamón, entonces sabes algo sobre los tesoros de Egipto. Y Moisés estaba dispuesto a decir no a todo eso. ¿Por qué? Bueno, fue porque esperaba una recompensa aún mayor, y por eso Moisés y Abraham y todos los demás santos nombrados en ese salón de la fama, en el capítulo 11 de Hebreos, creyeron en la recompensa eterna sobre el sufrimiento del presente, las preguntas del presente y las dificultades del presente. Para ellos había esa fe que les recordaba que este mundo no era su hogar, simplemente estaban de paso. Ahora bien, puedo imaginar que cuando Abraham estuvo allí, en esa tierra, hubo conversaciones que tuvieron lugar de vez en cuando. De hecho, la Biblia nos cuenta acerca de todas las conversaciones con los hititas, y la Escritura es clara cuando dice que Abraham interactuó con la gente de este mundo. Y puedo imaginar que le preguntaban, Abraham, ¿qué propiedades tienes tú? Bueno, ¿cómo se suponía que Abraham respondiera eso? Dios le había dicho tan pronto como llegó a la tierra, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Todo lo que puedas ver te lo he dado desde este río hasta el océano. Y Dios le dio las dimensiones y le dijo, esto es tuyo y de tu descendencia, te la doy como una posesión eterna. Pero entonces un hitita le preguntó a Abraham, ¿qué propiedades tienes tú? Y Abraham tuvo que decirle, nada, no tengo nada. De hecho, cuando Sara murió, él compró la cueva de Macpela. Él compró esa cueva para Sara, y les dio a los hititas 400 siclos. Ellos le dijeron a Abraham, nos gusta, eres una buena persona, así que te la daremos. Abraham contestó, no te voy a robar ni un centavo. Y contó 400 siclos de plata. La Biblia dice que el dinero fue pesado. Así que compró la cueva y luego cuando él murió lo enterraron en la misma cueva. Porque él la había comprado, también pudo ser enterrado allí. Por lo tanto, esa fue la forma como Abraham murió. Bueno, entonces, ¿no es eso interesante? Ahora fíjate en lo que dice el texto. Estoy en Hebreos 11,
en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Eso es interesante. Pero mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ellos murieron. El versículo 16 dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. La idea fue que ellos no recibieron los beneficios, no recibieron la experiencia de la promesa del Mesías venidero. Por ejemplo, que ellos no pudieran ser perfeccionados hasta que llegara el Mesías, así que todos murieron con fe, y Abraham murió sin ver la promesa. Me imagino que, si hubiera vivido en nuestros días, un predicador de esos que malinterpretan la palabra de Dios hubiera venido a él y le hubiera dicho, Abraham, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es el trato? Reclama la tierra que Dios te ha dado. Inclusive, Dios te dio los límites. Simplemente reclámalo. Háblalo tú mismo, si tienes que hacerlo, porque la palabra de fe significa que cualquier cosa que hables, entonces será tuya, y con toda seguridad puedes hablar sobre lo que Dios te ha dado y será tuyo. Pero Abraham no hizo eso. La Biblia dice que él murió sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Bueno, porque él creyó en otro mundo. Quiero darte 3 conclusiones, 3 declaraciones importantes que nos ayudarán a unir todo esto y nos ayudarán a resolver lo que está sucediendo y también a provocar en nosotros una manera adecuada para orar más. Primera conclusión. Permíteme sugerirte que nuestra herencia prometida aún está en el futuro. Oh, claro, aquí vemos destellos de ella. Tal como lo señalé la última vez, aquí recibimos la flor. Pero la flor es una prueba de que el jardín viene en camino. Pero no entramos en la plenitud de la herencia. Jesús dijo que si eres un vencedor, heredarás todas las cosas y te sentarás en su trono. Eso está en la ciudad eterna. Eso está en el mundo venidero. Y si tú crees eso, tienes que creer en lo invisible sobre lo visible. Tú tienes que creer en el futuro sobre el presente. Necesitas creer en la recompensa sobre el sufrimiento y la angustia por la que estás pasando. Pero eso es bíblico. Permítanme tomar como ejemplo el área más sensible y más difícil, especialmente la curación por medio de la fe. ¿Está la sanidad en la expiación? ¿Es esa nuestra promesa? Absolutamente. Jesús murió por nosotros en cuerpo, alma y espíritu. Fíjate en algo. La Biblia dice que Jesús murió para eliminar todo pecado. Bueno, implicada en el pecado está la enfermedad, y además hay pasajes de las Escrituras que dicen que por sus heridas somos sanados. Y por supuesto, Jesús vino e hizo curaciones. Ahora bien, aquí está la pregunta fundamental. ¿Eso significa que podemos insistir en curarnos cuando lo deseemos? ¿Podemos exigirle a Dios porque decimos que eso es parte de mi herencia? Escucha al predicador de la palabra de fe. Él dice, las palabras controlan el cuerpo. Oh, que la gloria sea para Dios. Y sin importar lo que esté sucediendo en tu cuerpo físico, tienes que hablar con ese cuerpo. Te digo que yo hablo con mis órganos principales. La lengua en tu boca controlará cada centímetro de tu cuerpo físico. No toleres la enfermedad y la afección. Siempre y cuando tengas una lengua que pueda hablar la palabra de Dios, serás sano. Oh, eso es tan bueno. Curiosamente, ese predicador particular de la palabra de fe utiliza lentes. Mis padres conocieron a una familia, Dios los bendiga. Ellos eran cristianos maravillosos, pero creían que la sanidad estaba en la expiación, y porque Jesús la había provisto, entonces podíamos tenerla a toda hora. Y dijeron que tenían la intención de no morir, que lo harían poco a poco. Cuando se enfermaron, se apropiaron continuamente de la obra que Jesús hizo en la cruz y la resurrección, y que sería de ellos
Además tenía la intención de vivir hasta que él regresara. Eso fue lo que le dijeron a mi mamá y a mi papá. Bueno, simplemente estoy aquí para traerles las noticias. Ellos murieron hace unos 40 años, igual que todos los otros curanderos de la fe mueren. Sí, por supuesto, es cierto que Jesús murió por nosotros en cuerpo, alma y espíritu, y que nuestro cuerpo de resurrección se incluyó en la obra de la cruz. Pero eso no lo heredamos. Oramos por los enfermos, pero no podemos exigir y decir, tú debes sanar por causa de este versículo, tal como algunas personas dicen que deberíamos decirlo. Hay otro predicador de esos predicadores que predican enseñanzas falsas que dijo esto: mientras Jesús hablaba en la cruz, no podía morir. La razón por la cual murió fue porque dejó de hablar, porque hay mucho poder en la boca de uno, que si hubiese seguido hablando, no habría muerto. ¿Sabes? A veces lloro, porque hay tantos seres queridos de Dios santos que no pueden distinguir la diferencia entre una planta natural y una artificial. Si le echas una mirada a esas concentraciones, están llenas de gente pobre. ¿Por qué? Porque están diciendo, quiero lo que mi gurú tiene. Si tengo suficiente fe, puedo manejar el tipo de carro que él maneja. Puedo vivir en el tipo de casa en la que él vive. Y así sucesivamente. Y querido y amado amigo mío, esto es solamente entre tú y yo, y nadie más quien esté escuchando. Las cosas en ese departamento donde se hacen promesas están fuera de control. Recuerdo que alguien vino a mí llorando y diciendo, Dios me ha abandonado. Reclamé mi sanidad y no ha venido. No, eso no es una prueba de que Dios te haya abandonado. La Biblia dice muy claramente que si sufres de acuerdo con la voluntad de Dios, y algunas veces la voluntad de Dios implica sufrimiento, eso indica una gran recompensa. Estamos muy contentos de que hayas sintonizado esta serie de mensajes que consideramos muy importantes. Por supuesto, es cierto que Dios a veces sana y debemos orar por la sanidad, pero también es cierto que a veces Dios escoge no sanar. También tenemos que aceptar eso como su voluntad soberana. Bienaventurados son los que continúan creyendo, inclusive si no reciben exactamente lo que pidieron. Amigo, Dios está interesado en ti. La oración sin respuesta no cuenta en contra de su amor. No cuenta en contra todo lo que Él significa para nosotros y todo lo que tú significas para Él. Nada nos separará del amor de Cristo. La tribulación, la angustia, la persecución. Por supuesto, tú podrías agregarle más a la lista por el hecho de que somos amados. Hay un propósito en la oración sin respuesta y es crecer en nuestra fe. Esperamos que continúen escuchando esta serie de mensajes. La oración sin respuesta realmente puede ser un triunfo si lo vemos desde la perspectiva de Dios. Sintonízanos la próxima vez mientras continuemos con esta serie. Y gracias por tus oraciones. Dependemos de ti para que nos ayudes. Dios te bendiga. Esto fue Más del Mensaje cuando la respuesta se retrasa, el segundo de una serie titulada El triunfo de la oración sin respuesta. La próxima vez, más sobre las promesas y realidades de la sanidad por medio de la fe. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.